a el acuerdo o el posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y a esto que tuiteó Cristina Fernández cuando dijo: se terminó la pandemia del macrismo. ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Me parece que la vicepresidenta tiene un nivel de cinismo y de falta de vergüenza. Es una cara dura la vicepresidenta. En esa carta que acabo de leer dice que los que vieron algún dólar del fondo llamen al 911. Mire, ella sí que vio bolsos con dólares que se pesaban, que se cobraban, o mejor dicho, se coimeaban a empresarios para ni siquiera hacer las obras, y no llamó ni a un fiscal, ni al 911, ni a nadie. Es más, nadie sabe si no se los guardó. Entonces que tenga un poco de pudor, porque el crédito que se tomó con el Fondo Monetario, que puede ser una buena o una mala política, se hizo para pagar el tremendo déficit que dejó su gestión y que además tiene la Argentina desde hace muchos años, pero que se incrementó muchísimo. Entonces tendría que ser tener un poco más de vergüenza y un poco más de pudor y un poco más de recato antes de andar tirando tierra para todos lados. Si el gobierno convoca un acuerdo con Martín Guzmán, ahora sí, tal vez con un plan más concreto, Santiago Cafiero viniendo de Washington, ¿ustedes van a ir a la reunión, López? Tiene que venir el ministro al Congreso. Nosotros no tenemos que ir a ningún lado. La oposición está sentada en sus bancas en el Congreso. Cuando lo estimen, nosotros vamos a estar ahí, vamos a escuchar lo que el ministro tenga que decir, vamos a leer la carta de intención que haya firmado con el Fondo Monetario Internacional. Espero que alguna vez la firmen por el bien de la Argentina, no por el bien de Alberto Fernández, sino por el bien de la Argentina, para que nuestro salario, nuestra moneda no se siga depreciando, para que la inflación no nos siga destruyendo el bolsillo todos los días. Esperamos que ese acuerdo exista y lo analizaremos en el Congreso cuando el ministro tenga la voluntad de traerlo. Ojalá sea pronto. Nosotros ahí vamos a estar, es el ministro el que tiene que venir. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. En este punto parece que no hay una mirada única dentro de su espacio, porque, por ejemplo, dentro del PRO dicen: a nosotros no nos importa si es en el Congreso, si es en Casa Rosada o en el Ministerio. La reunión, nosotros vamos a donde nos digan, no tenemos ningún problema. ¿Y por qué ustedes siguen insistiendo en que tiene que ser en el Congreso? Porque es lo que acordamos en septiembre del año pasado, después de haber ganado las PASO, porque es el lugar donde menos trampas puede generar el oficialismo. Y esto ya quedó saldado después de la reunión de la ¿Cuáles serían esas trampas de hoy? Bueno, esto de invitarte a un diálogo a solas entre Juntos por el Cambio y el oficialismo es un problema, porque después ¿quién comunica qué verdaderamente pasó en esa reunión? ¿Por qué solo Juntos por el Cambio? ¿Nos quieren hacer solo responsables a nosotros de ese tema? Si es algo que tenemos que resolver todos los argentinos y que la ley que ellos propusieron dice que tiene que pasar por el Congreso. Están los liberales, está la izquierda, están los peronistas no kirchneristas, que también tienen derecho a acceder a esa información, y creo que el mejor formato, después de tantas idas y vueltas a esta altura, es que venga el ministro al recinto, como vino en febrero del año 2020, y explique lo que firmó con el fondo, que esperemos que lo firme pronto, que nos explique qué eso implica, que nos pida, si estamos de acuerdo, que aprobemos ese entendimiento que la carta de intención muy pronto. Le quiero mostrar esta foto de la oposición de recién, una foto que muestra la reunión entre Patricia Bullrich y Gerardo Morales. A ver si la vemos. Esto ocurrió hace un par de horas. ¿Qué significa, López, esta reunión? El diálogo que tiene que haber entre los líderes de Juntos por el Cambio. Me parece fantástico que Patricia y Gerardo, que son dos... no quiero ser irrespetuoso, viejos luchadores de la política que se conocen de hace mucho y que tienen dos tareas muy importantes: presidir el PRO y la UCR, dialoguen, porque a veces hay cortocircuitos y se van a ir solucionando si charlamos, y no son ni halcones, ni palomas, ni nada, son, insisto, dos buenos dirigentes que los necesitamos de acuerdo entre ellos y entre todos los demás dirigentes que tienen Juntos por el Cambio. Y nuestras diferencias, creo que por más que a veces haga ruido, nunca terminan de dañar a lo más importante, que es la unidad, y a partir de ahora... Se lo pregunto por las críticas, López, por las críticas en su momento de Lilita Carrió contra Gerardo Morales. ¿Se solucionaron, se saldaron esas diferencias? Después Larreta lo visitó a Morales.
¿Están más unidos ahora o también siguen las discusiones internas? Las críticas existen, a veces se superan, tenemos diferencias y tenemos coincidencias, pero en general las coincidencias son las que nos han unido. Lilita es muy frontal, lo conoce a Gerardo Morales desde hace más de 20 años y cuando lo tiene que criticar, lo critica en privado o en público, y cuando lo tiene que ponderar y ayudar, como por ejemplo cuando fue atacado su provincia por Milagro Sala, siempre lo ha defendido y ha colaborado con él. Y cuando hay algo que discutir, se discute. Me parece que en general superamos las diferencias. ¿Y qué opinan ustedes dentro de la coalición cívica de la gestión que hizo Gerardo Morales en este intento de reunión con el gobierno? Bueno, me parece que con el gobierno es muy difícil gestionar cualquier cosa. Uno a veces cree, bueno, es un tema tan importante como el acuerdo con el fondo, que puede haber cierta seriedad, y entiendo que Morales lo hacía con las más altas personas del gobierno, pero evidentemente eso no funcionó, ¿no? Es muy difícil cuando hay tanta improvisación y tan poca seriedad que algo funcione bien. El rol de Cristina y el rol de Alberto, ¿están divididos? ¿Tienen dos miradas con respecto a cómo gestionar, sobre todo el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o no? Pareciera que las tienen, ¿no? Que hay dos miradas distintas. Lo ilógico es que no se pongan de acuerdo, porque son una fórmula. Porque nos propusieron a los argentinos hace casi 3 años dirigirnos, presidirnos, gobernarnos, y no se pueden poner de acuerdo entre ellos. Y si en realidad son lo mismo, piensan lo mismo, tampoco tenemos muy claro qué piensan, porque hoy lo hablábamos en Juntos por el Cambio con toda claridad. Si mañana el Fondo Monetario desaparece o el Fondo Monetario decide regalarnos la deuda, los problemas de la Argentina siguen existiendo. Esto lo dijo hoy Mauricio, no creo estar cometiendo ninguna infidencia, lo dijo con esta claridad y tiene razón. El problema es que la Argentina sigue teniendo inflación, no genera empleo ni de calidad ni de ningún tipo, no funciona como país la economía y tiene una inestabilidad galopante que no la va a solucionar el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo solo nos va a permitir que la crisis no se profundice, que un día no nos encontremos literalmente sin luz, literalmente sin insumos que necesitamos para producir lo poco que producimos. Claro. Juan Manuel, para usted el rol de Guzmán, que aparentemente fue ayer a visitar a Cristina Fernández, ¿cómo queda frente a esta negociación con el fondo? Es un rol bastante mediocre que ojalá llegue a algún acuerdo, insisto, por el bien del país, por el bien de todos. Pero es un rol muy deslucido de posponer los problemas y posponer las propuestas, posponer las soluciones a los problemas. Entonces, yo no sé si es él así o es el reflejo del presidente para el que trabaja. Uno tiende a pensar que, bueno, también el presidente habrá buscado un colaborador parecido a cómo él funciona, pero tienen que superar eso, no pueden vivir después de 2 años y pico de gobierno sin un programa que lo tendrían que haber presentado ni bien asumieron, o incluso en la campaña. Pero bueno, en la campaña nos mintieron bastante. Ahora yo no le pido ya que nos digan verdades, pero por lo menos que nos den un programa que nos hagan salir de este pozo insoportable. Juan Manuel López, gracias por el contacto. Un abrazo. A ustedes, muchas gracias. Y nos vamos a un urgente.